La selva lo había engullido casi todo. El calor oprimía como un peso físico, denso, húmedo e implacable, y los hombres a su alrededor caían. No como los soldados caen en las películas, rápido, limpio, con cierta dignidad. Caían de disentería, de malaria, de heridas que permanecían sin tratar durante días porque no había suministros ni forma de conseguirlos. La comida se había agotado. La munición se racionaba proyectil a proyectil. El enemigo lo superaba en número y atacaba en oleadas, aullando en la oscuridad noche tras noche, y cada mañana los supervivientes se contaban para ver quiénes quedaban. Este oficial llevaba meses en el Pacífico. Había enterrado a amigos. Había visto morir a muchachos de Tennessee, Iowa y Georgia en la putrefacción tropical de una isla de la que la mayoría de los estadounidenses jamás habían oído hablar. Era responsable de cientos de hombres y casi no le quedaba nada que darles, salvo algo que no se podía racionar, que no podía ser arrebatado por los bombardeos japoneses, que no podía ser consumido por la putrefacción de la selva. Tenía voluntad propia, y jamás se había quebrado. Pero ¿quién era este hombre y qué tenía su alma tan especial que le permitió no solo sobrevivir a lo peor que el Pacífico podía ofrecer, sino también superarlo y forjar el futuro del propio Cuerpo de Marines de los Estados Unidos? Esa es la historia que estamos a punto de contar. Su nombre era Clifton Bledsoe Cates. Nació el 31 de agosto de 1893 en Tiptonville, un pequeño pueblo ribereño de Tennessee, situado a orillas del lago Red Fork, en el extremo occidental del estado. Tiptonville era de esos lugares donde todos conocían el apellido de tu familia, el de tu abuelo y la historia de cómo tus antepasados se habían asentado en ese terreno. Era un pueblo sureño en todo el sentido de la palabra, impregnado de tradiciones de honor y deber, y de esa tenacidad silenciosa e inquebrantable que la propia tierra parecía exigir. Clifton creció en una familia de clase media que valoraba la educación y el carácter por encima de casi todo lo demás. Era inteligente, atlético y poseía una confianza natural que nunca se convirtió en arrogancia, una cualidad que lo definiría durante el resto de su vida. Asistió a la Universidad de Tennessee, donde estudió Derecho, jugó en el equipo de fútbol americano y demostró un liderazgo firme y confiable que hacía que la gente quisiera seguirlo sin saber muy bien por qué. Se graduó en Derecho en 1916, y por un breve y brillante momento pareció que Clifton Bledsoe Cates se encaminaba hacia una cómoda carrera en algún tribunal del sur. Entonces el mundo cambió. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, y Cates, como miles de jóvenes de su generación, sintió la llamada de algo más grande que él mismo. Se estaba preparando para el examen de abogacía. En cambio, solicitó ingresar como oficial en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La historia no registra con exactitud lo que le dijo al reclutador ni lo que su familia pensó de la decisión. Pero sabemos que el 13 de junio de 1917, Clifton Cates fue nombrado subteniente de los Marines. Tenía 23 años, era abogado de formación, guerrero por instinto, y los capítulos más importantes de su vida apenas comenzaban a escribirse. Partió hacia Francia con el 6º Regimiento de Infantería de Marina, perteneciente a la 2ª División de las Fuerzas Expedicionarias estadounidenses, y llegó a una guerra que no se parecía a nada que la imaginación occidental hubiera concebido jamás. Las trincheras, el barro, el gas, la brutal matanza industrial del frente occidental. Era una guerra diseñada para doblegar sistemáticamente a los hombres y destrozó a millones. Pero también, paradójicamente, produjo algunos de los actos de valentía más extraordinarios en la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y Clifton Cates estaría en el centro de uno de ellos. En la primavera de 1918, el ejército alemán lanzó su gran ofensiva final, haciendo retroceder a los aliados con alarmante rapidez. A finales de mayo, las fuerzas alemanas habían roto las líneas francesas y avanzaban hacia el río Marne, amenazando la propia París. En esta brecha, se desplegaron fuerzas estadounidenses, entre ellas los infantes de marina de la 4ª Brigada. Se les ordenó mantener la posición en una zona agrícola francesa llamada Bosque de Bayeux. Lo ocurrido en Bayeux en junio de 1918 se convirtió en una de las leyendas fundacionales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El bosque en sí era una zona boscosa de forma aproximadamente triangular, repleta de rocas, barrancos y nidos de ametralladoras que los alemanes habían preparado con meticuloso y letal cuidado. Los marines recibieron la orden de tomarlo. Avanzaron a través de campos de trigo abiertos bajo un intenso fuego de ametralladoras y murieron en cantidades terribles, pero no se detuvieron. Un oficial francés, al verlos avanzar, dijo que luchaban como perros del diablo,
y el nombre Teufelsünden, perros del diablo, acompañó a los marines durante el resto de la guerra y más allá. Cates estuvo presente durante toda la contienda. Luchó contra los asaltos iniciales, vio a sus hombres caer en el campo de trigo y siguió avanzando. Día tras día, los marines arremetieron contra la madera. A mediados de junio, la lucha llevaba semanas y las bajas eran abrumadoras. El 19 de junio de 1918, Cates envió un mensaje a sus comandantes que se ha convertido en uno de los despachos más famosos de la historia del Cuerpo de Marines. Escribió que solo le quedaban 51 hombres de 250, que estaba completamente rodeado por 3 flancos, que llevaba 5 días sin dormir, y luego añadió las palabras que han resonado en todos los comedores y cuarteles del Cuerpo de Marines desde entonces: resistiré. Resistió. Vella-Augud fue finalmente liberada de las fuerzas alemanas el 26 de junio de 1918, y el costo fue enorme, pero el impacto psicológico en la guerra fue aún mayor. Los marines habían detenido el avance alemán y demostrado, sin lugar a dudas, que los soldados estadounidenses podían enfrentarse a los mejores de Europa y estar a su altura, en la misma brutalidad. Cates recibió la Cruz de la Armada, la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más alta del ejército, así como la Cruz de Guerra francesa con palma y la Estrella de Plata por su actuación en Vella-Augud. Tenía 24 años y ya era una leyenda en una rama de servicio que se toma muy en serio sus leyendas. Pero la guerra no había terminado para él. Tras Vella-Augud, Cates luchó en la batalla de Soissons en julio de 1918, donde las fuerzas estadounidenses y francesas lanzaron una contraofensiva masiva contra el saliente alemán. Soissons era diferente de Vella-Augud. Terreno abierto, mayor velocidad de movimiento, apoyo blindado, pero no por ello menos peligrosa. Cates volvió a distinguirse en el ataque, liderando a sus hombres bajo un intenso fuego alemán con la misma serenidad y valentía que lo habían caracterizado en Vella-Augud. Resultó herido durante el combate, pero se negó a ser evacuado y permaneció con su unidad. Una segunda herida en la batalla de Blanc-Montreuil en octubre de 1918 fue tratada por Cates de forma similar, como un inconveniente más que como un motivo para abandonar a sus hombres. Para cuando se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, Clifton Cates había participado en 4 importantes batallas, había resultado herido 2 veces, había recibido múltiples condecoraciones por su valor y se había consolidado como uno de los oficiales subalternos más capaces del ejército estadounidense. Aún no había cumplido los 25 años. En apenas 18 meses de combate, se había ganado una reputación que habría satisfecho a la mayoría de los hombres durante toda su vida. Clifton Cates no era como la mayoría de los hombres. Decidió permanecer en el Cuerpo de Marines. Durante las décadas de 1920 y 1930, el periodo de entreguerras que a menudo frustra a los historiadores militares por su aparente calma tras tanta agitación, Cates sirvió con la constancia, la paciencia y la profesionalidad propias de los oficiales de carrera que se toman en serio su oficio. Ocupó diversos puestos, estudió, se formó, observó y reflexionó profundamente sobre la naturaleza de la guerra y el liderazgo. Asistió a la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Sirvió como ayudante del comandante del Cuerpo de Marines. Fue testigo de cómo el mundo se sumía de nuevo en la oscuridad a finales de la década de 1930, con la expansión del fascismo por Europa y el avance de Japón hacia Asia, y comprendió, con la claridad propia de quien ya había sobrevivido a una guerra mundial, lo que se avecinaba. Cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Clifton Cates tenía 48 años. Había sido infante de marina durante 24 años. Era coronel. Y estaba preparado. A principios de 1942, mientras la Guerra del Pacífico arrasaba con todo su paso, Cates recibió el mando del primer regimiento de infantería de marina. Era uno de los mandos más codiciados de todo el cuerpo, pero conllevaba un destino que nadie habría deseado: Guadalcanal. En agosto de 1942, el nombre de Guadalcanal no significaba prácticamente nada para los estadounidenses. Era una isla remota del archipiélago de las Islas Salomón, de unos 145 kilómetros de largo, cubierta de selva, montañas y pantanos, hogar de algunos de los terrenos más inhóspitos del planeta. Pero se ubicaba estratégicamente en las rutas marítimas entre Estados Unidos y Australia, y los japoneses habían estado construyendo allí un aeródromo que amenazaba con extender su influencia por todo el Pacífico Sur. Estados Unidos no podía permitir que se completara dicho aeródromo. Así pues, el 7 de agosto de 1942,
La primera división de infantería de marina desembarcó en Guadalcanal, tomó el aeródromo a medio construir, lo rebautizó como Campo Henderson y se preparó para defenderlo ante cualquier ataque japonés. Japón envió todo lo que tenía. La campaña de Guadalcanal duró 6 meses, de agosto de 1942 a febrero de 1943, y fue un combate sin precedentes para los estadounidenses en la Guerra del Pacífico. Los japoneses lanzaron contraataques nocturnos masivos contra el perímetro de los marines. Buques de guerra japoneses bombardearon el aeródromo de Henderson en la oscuridad. Las explosiones eran tan cercanas que los soldados salían despedidos de sus catres y la tierra caía sobre sus trincheras. Los barcos de suministros no siempre podían llegar. Los víveres escaseaban. Las enfermedades de la selva, sobre todo la malaria, diezmaban las filas con una ferocidad comparable a la de la artillería japonesa. Cates y su primer regimiento de infantería de marina estuvieron en el centro de las batallas defensivas alrededor del río Matanikau, en el extremo occidental del perímetro de la infantería de marina. En octubre de 1942, las fuerzas japonesas al mando del teniente general Haruyo Shiyakutake lanzaron un asalto masivo, el mayor ataque terrestre de toda la campaña de Guadalcanal, con el objetivo de romper las líneas de la infantería de marina y recapturar el aeródromo de Henderson. El ataque se concentró principalmente en la cresta sobre el aeródromo de Henderson, un terreno que más tarde se conocería como la Cresta Sangriente, que estaba defendido en gran parte por unidades al mando del coronel Mered Edson. Pero la presión se sintió en todo el perímetro, y Cates y su regimiento mantuvieron su sector en condiciones que habrían doblegado a hombres menos disciplinados. Cates estuvo presente en todas partes durante la crisis, moviéndose entre sus hombres en la oscuridad, infundiéndole seguridad, interpretando la batalla con la intuición de quien llevaba en esto desde 1918, tomando decisiones bajo fuego con la serena autoridad de quien hacía tiempo que había aceptado la idea de que cualquier momento podría ser el último. El ataque japonés finalmente fue rechazado. El aeródromo de Henderson resistió, y Clifton Cates obtuvo otra Cruz de la Armada por su liderazgo durante la campaña de Guadalcanal, sumándola a las condecoraciones que ya adornaban el lado izquierdo de su uniforme. Abandonó Guadalcanal transformado en algunos aspectos, como todos los demás, pero no destrozado. De hecho, los meses en aquella terrible isla habían refinado algo en él, despojándolo de lo superfluo y dejando tras de sí una persona más dura, más pura y con un propósito más definido que la que había encontrado al llegar. En 1944, ya ascendido a general de división, Clifton Cates recibió el mando de la 4ª División de Infantería de Marina. Este fue un ascenso significativo. La 4ª División era una poderosa formación de combate, y Cates la lideraría en 2 de las batallas de isla en isla más feroces de toda la Guerra del Pacífico. La primera fue Tinian, una pequeña isla del archipiélago de las Marianas situada a tan solo 5 kilómetros al sur de Saipán. La operación para tomar Tinian en julio y agosto de 1944 ha sido calificada por los historiadores militares como una de las operaciones anfibias mejor ejecutadas en la historia de la guerra. La planificación fue meticulosa y el engaño, brillante. Las fuerzas estadounidenses simularon un desembarco en las playas obvias del extremo sur de la isla, mientras se preparaban secretamente para desembarcar en 2 pequeñas playas, casi inutilizables, en la costa noroeste. Los japoneses esperaban el asalto frontal. En cambio, lo que obtuvieron fue a la 4ª División de Infantería de Marina desembarcando a través de brechas tan estrechas que los hombres tuvieron que saltar por los costados de sus lanchas de desembarco y vadear en fila india. Cates orquestó la participación de la 4ª División en este engaño con la precisión de un hombre que llevaba casi 3 décadas estudiando el arte de la guerra. Una vez en tierra, los marines avanzaron hacia el sur a través de los campos de caña de azúcar y el terreno llano de Tinian, combatiendo contra una guarnición japonesa que se negaba a rendirse y que tuvo que ser aniquilada casi por completo. La isla fue declarada segura el 1 de agosto de 1944. Lo que sucedió después en Tinian, la construcción del aeródromo desde que el Enola Gay volaría finalmente a Hiroshima en agosto de 1945, otorga a la batalla una relevancia histórica particular que los hombres que lucharon allí aún no podían imaginar. Pero Cates comprendió que la toma de Tinian era esencial para la campaña aérea contra Japón e impulsó a sus hombres a lograrlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, lo que vino después fue algo completamente distinto, algo para lo que ni siquiera los veteranos de Guadalcanal y Tinian estaban del todo preparados. Se detuvieron. La isla emerge del Pacífico a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio, una franja de tierra volcánica de 13 kilómetros de largo, dominada en su extremo sur por el imponente cono volcánico del Monte Suribachi.
Para cuando los marines llegaron el 19 de febrero de 1945, la guarnición japonesa al mando del teniente general Tadamichi Kuribayashi llevaba meses transformando la isla en lo que era esencialmente una enorme fortaleza subterránea interconectada. 27 kilómetros de túneles, cientos de búnkeres y posiciones de artillería. Posiciones defensivas diseñadas no para repeler los desembarcos estadounidenses en la playa, sino para permitirlos, para que los marines pudieran desembarcar y luego eliminarlos desde posiciones tan profundamente enterradas que el fuego naval y el bombardeo aéreo apenas las alcanzaban. La Cuarta División de Infantería de Marina desembarcó en el flanco derecho del asalto, en las playas designadas Roja y Amarilla, y a los pocos minutos de tocar tierra, los hombres supieron que aquello sería diferente a todo lo que habían vivido antes. La arena volcánica se les pegaba a las botas, dificultando enormemente cualquier movimiento. El terreno era accidentado y complicado. Y entonces los japoneses abrieron fuego. Las bajas de primer día fueron catastróficas. Los hombres caían por doquier, no en línea, no en un avance visible, sino al azar, de forma terrible, abatidos por fuego proveniente de direcciones imposibles de identificar. La playa se convirtió en escenario de un heroísmo y un sufrimiento extraordinarios que coexistían, minuto a minuto, metro a metro, en una terrible tragedia. Cates comandó su división durante 36 días de combate, 36 días de lucha incesante, que no dieron a los hombres un respiro sin peligro, ni una sola posición libre de fuego enemigo. La Cuarta División sufrió más bajas en Iwo Jime que cualquier otra división de la Infantería de Marina en la batalla. Más de la mitad de los hombres de Cates que desembarcaron el 19 de febrero resultaron muertos o heridos para cuando la isla fue declarada segura el 26 de marzo de 1945. El total de bajas de la Infantería de Marina en Iwo Jime ascendió a casi 27,000 muertos y heridos en esos 36 días, convirtiéndola en la batalla más sangrienta en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Fue durante la batalla de Iwo Jime cuando el secretario de Marina, James Forrestal, observando desde un buque de mando erizado de la bandera en el monte Suribachi el 23 de febrero, se dirigió al general de la Infantería de Marina, Olan Smith, y le dijo que el izado de esa bandera en Suribachi significaba un cuerpo de marines para los próximos 500 años. Cates comprendió perfectamente lo que Forrestal quería decir. Los marines habían pagado con sangre su futuro institucional y él había liderado una de las divisiones que pagó esa deuda. Fue condecorado con la medalla al servicio distinguido por su liderazgo en Iwo Jime. Pero ninguna medalla refleja del todo lo que significa liderar hombres en ese tipo de combate, mantener unida a una división bajo esa presión, tomar las decisiones necesarias cuando cada decisión tiene vidas humanas en juego. Cates tomó esas decisiones, soportó ese peso, y lo llevó con entereza. La guerra en el Pacífico terminó en agosto de 1945, y Clifton Cates, ahora uno de los comandantes de combate más condecorados y experimentados del ejército estadounidense, centró su atención en el futuro. Se desempeñó como comandante de las escuelas del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, donde definió la forma en que la próxima generación de oficiales de la Infantería de Marina sería entrenada y preparada para las guerras que aún estaban por venir. Ahora era maestro, además de todo lo demás, y las lecciones que debía impartir provenían de un aula que se extendía desde Vellowood hasta Iwo Jime. En enero de 1948, el presidente Harry Truman nombró a Clifton Blesoe Cates como el 19º comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tenía 54 años, era general de 4 estrellas y el responsable de una institución que, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, luchaba por su propia supervivencia. En Washington se barajaban propuestas serias para abolir por completo el Cuerpo de Marines, integrarlo en el ejército o reducirlo a una función meramente ceremonial. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 había reorganizado las Fuerzas Armadas estadounidenses de tal manera que los marines se encontraban en una situación de incertidumbre sobre su lugar y su futuro. Cates se resistió. Defendió al cuerpo en su testimonio ante el Congreso con la misma tenacidad que había demostrado en Vellowood, Guadalcanal e Iwo Jime. Articuló una visión para los marines como la fuerza de respuesta rápida de la nación, la fuerza capaz de proyectar poder desde el mar antes de que las fuerzas convencionales del ejército pudieran movilizarse y desplegarse. Argumentó que el cuerpo de marines no era una redundancia, sino una necesidad, no una tradición, sino un imperativo operativo. Cuando estalló la Guerra de Corea en junio de 1950, la visión de Cates se confirmó de la forma más inmediata posible.
Las unidades de la Infantería de Marina estuvieron entre las primeras fuerzas de combate estadounidenses desplegadas en la defensa de Corea del Sur, y su actuación en el perímetro de Pusan y en el desembarco de Incheon en septiembre de 1950 demostró precisamente el tipo de proyección de poder anfibio que Cates había defendido durante su mandato como comandante. Tenía razón. El cuerpo de marines tenía razón. Y los hombres que habían luchado bajo el mando de Cates en el Pacífico vieron como la institución por la que habían derramado su sangre demostraba su valía una vez más. Cates finalizó su mandato como comandante en enero de 1952 y se retiró del servicio activo con el rango de general. Sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante 34 años. Luchó en 2 guerras mundiales, en 3 océanos diferentes. Comandó hombres desde nivel de pelotón hasta el de división, y recibió la Cruz de la Armada en 2 ocasiones, la Medalla al Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, la Legión al Mérito y condecoraciones de varios gobiernos extranjeros. Fue herido en combate. En tierra a más amigos de los que podía recordar fácilmente. Tras su retiro, Cates retomó una vida más tranquila, la misma que parecía destinada a llevar en Tennessee en 1916, antes de que el mundo lo llamara. Se mantuvo vinculado a la comunidad del Cuerpo de Marines, asistió a reuniones, se carteó con veteranos y siempre llevó consigo el peso de los hombres que habían servido bajo su mando y no habían regresado a casa. La historia no registra con exactitud cómo eran esas reflexiones privadas, qué significaba para un hombre como Clifton Cates sentarse en la quietud de la paz y llevar consigo el recuerdo de Guadalcanal e Iwo Jima. Pero podemos imaginar que el silencio a veces era muy ensordecedor. Clifton Blesoe Cates falleció el 4 de junio de 1970 en Bethesda, Maryland. Tenía 76 años. Fue sepultado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, junto a los héroes con quienes había servido durante toda su vida. Su legado no es fácil de resumir, pues abarca múltiples aspectos. Está el legado de guerrero, el hombre que luchó en Bella Ugud y transmitió el mensaje que ha perdurado en el Cuerpo de Marines durante más de un siglo, el hombre que defendió Guadalcanal cuando era necesario y conquistó Iwo Jima cuando el costo de la toma era casi inimaginable. Está el legado de comandante, el general que supo mantener unida a una división en las peores condiciones y guiarla hacia la victoria, maltrecha pero intacta. Está el legado del artífice de la institución, el comandante que defendió al Cuerpo de Marines en su momento de mayor vulnerabilidad política y contribuyó a garantizar su supervivencia y su misión para las generaciones venideras. Y luego está algo más difícil de definir, algo que se refleja en los relatos de quienes sirvieron bajo su mando. Su forma de moverse entre sus infantes de marina durante los peores momentos de la batalla, con calma, presente, con una autoridad que no proviene del rango, sino de la calidad humana. Confiaban en él, no ciegamente, no por orden, sino porque se lo había ganado. Era el tipo de oficial que hacía que los hombres sintieran que, si lo seguían, pasara lo que pasara, no habría sido en vano. Desde un pequeño pueblo ribereño de Tennessee hasta los pasillos de Pentágono, desde los campos de trigo de Bella Ugud hasta la arena volcánica negra de Iwo Jima, Clifton Blesoe Cates recorrió cada paso de ese camino con la cabeza en alto y la voluntad intacta, y el Cuerpo de Marines que tanto amaba es diferente, más duro, mejor y sigue en pie porque él era el tipo de hombre que era. Ese tipo de valentía merece ser recordada. Si esta historia te conmovió, si crees que hombres como Clifton Cates merecen que se cuenten sus historias, suscríbete a este canal para no perderte ninguna otra biografía como esta. Y déjanos un comentario abajo, diciéndonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que presentáramos a continuación. Leemos todos y cada uno de ellos.